Definitivamente las guerras ya no son lo que eran. Desde hace tiempo, antes del primer disparo, la población general es bombardeada psicológicamente sin tregua y durante semanas y meses, a ambos lados de la trinchera. El terreno informativo psicológico y de las emociones cobra cada vez mayor importancia debido a los avances en tecnología y el uso masivo de redes sociales. Las grandes potencias militares lo saben, entre ellas la OTAN, que recientemente financió un estudio sobre la llamada guerra cognitiva, un concepto que bebe de otros como la guerra de la información, la cibernética o la psicológica, pero va un paso más allá. El objetivo ya no es cambiar lo que pensamos, sino cambiar la forma en la que pensamos. Una diferencia que, más que un matiz, nos adentra en un mundo de posibilidades nada tranquilizadoras, pero que debe conocerse. Ahí les va. Desde hace tiempo, pero cada año con mayor intensidad, nuestros cerebros son sometidos a una avalancha informativa como no se había visto nunca antes en la historia. A través de los medios tradicionales, pero sumándole la inmediatez que da Internet y el aluvión de enfoques y opiniones surgidos de las redes sociales, tanto de grandes cabeceras como de influencers, colegas, familiares y amigos. Y en el ámbito militar, esta avalancha está cada vez más presente en nuestras vidas. Los anuncios altisonantes, la exhibición de músculo militar, los movimientos de tropas, los envíos de armamento y las declaraciones cruzadas nos llegan cada vez más amplificados como parte de la llamada guerra no convencional. Es en esta realidad vertiginosamente cambiante donde aparece una nueva modalidad bélica, la guerra cognitiva. Un concepto acuñado en un estudio financiado por la OTAN hace poco más de un año, lo que deja claro el interés de la organización por esta nueva forma de confrontación. Antes la OTAN tenía 5 dominios de guerra: aéreo, terrestre, marítimo, espacial y cibernético. Pero ahora está hablando de un 6º dominio de guerra, que es el cerebro, es decir, la guerra cognitiva, es decir, el dominio del humano. No solo es una cuestión de propaganda, no solo es una cuestión de amenazas, no solo es una cuestión de explotar el miedo, es explotar las debilidades del ser humano. No solo quieren cambiar qué pensamos, como en la guerra de la información, con la propaganda y las noticias falsas en las redes sociales, sino cómo pensamos y cómo recibimos la información, cómo procesamos la información, cómo actuamos. El estudio sobre guerra cognitiva, encargado por la OTAN, es obra de un contraalmirante francés afincado en Estados Unidos y con un cargo en el seno de la Alianza Atlántica. En el texto, la guerra cognitiva se describe como la militarización de la ciencia del cerebro, muy necesaria en una época en la cual desarrollar capacidades para dañar las habilidades cognitivas de los oponentes será una necesidad. Cita textual, ojo, no crean que esos oponentes cuyas habilidades cognitivas hay que dañar, a los que se refiere el estudio, son principalmente los soldados, oficiales y altos mandos militares del enemigo. No, la estrategia, según el autor, se dirige a la totalidad del capital humano de una nación. En otras palabras, y tal como vengo haciendo, cito textualmente, cualquier usuario de las modernas tecnologías de la información es un objetivo potencial, es decir, personas como usted y como yo. Así, la idea de convertir a los ciudadanos en armas a favor de los intereses de la OTAN está presente a lo largo de todo el texto. Además, esa guerra cognitiva tiene otra característica muy diferente a la de muchos conflictos pasados y recientes. Se libra de manera permanente, haya o no conflicto armado en curso. Tal como reza el informe, sin principio ni fin, esta conquista no conoce descanso, marcada por las notificaciones de nuestros teléfonos inteligentes en cualquier lugar, 24 horas al día, 7 días a la semana. Al contrario que la propaganda bélica clásica, en la guerra cognitiva, todos participan, en su mayoría sin darse cuenta, en el procesamiento de la información y la formación del conocimiento. Mientras los individuos se sometían pasivamente a la propaganda, ahora contribuyen activamente a ella. Fin de la cita. La guerra cognitiva es algo más profundo, es algo más terrible, espantoso. No solo están hablando de cambiar qué pensamos, sino cómo pensamos. Quieren hackear el cerebro. Según este estudio de la OTAN, la guerra cognitiva será la nueva forma de guerra
en este siglo y va a cambiar la forma en cómo se libra la guerra. No vayan a creer que logramos acceder al estudio financiado por la OTAN porque un general lo dejó olvidado en el banco en el que se sentó a lanzarle unas migajas de pan a las palomas del parque, o porque fue publicado por misteriosos hackers, seguramente rusos, en una web de contenido confidencial. No, la Alianza Atlántica no solo no niega haber financiado la investigación, sino que además lo admite sin tapujos. Claro, recuerden que estas cosas la OTAN las hace siempre por nuestro propio bien, por descontado, que sí. La OTAN siempre dice que todo lo que hace es en su propia defensa, pero en su propio estudio, en este estudio que fue financiado por la OTAN, admite que tiene que desarrollar estas técnicas también para usarlas de una manera ofensiva, no solo defensiva. Y su excusa es que China y Rusia ya están explotando estas tácticas. Claro, no podía ser de otra forma viniendo de la OTAN. Si hacemos algo malo, no olviden que es por su bien y además para evitar que rusos o chinos lo hagan antes. Pero la pregunta que muchos pueden estar haciéndose es, ¿está ocurriendo esto ya? ¿Estamos siendo hackeados respecto a la manera en que procesamos la información? Bueno, en los medios de comunicación podemos ver nuevas tácticas que son parte, ¿no?, de esta batalla por el cerebro, pero la verdad es que no tenemos ejemplos concretos porque la OTAN en su estudio sobre eso no habla de ejemplos, solo dice que la guerra de la información y la guerra psicológica y la guerra cibernética, todas esas guerras son parte de la guerra cognitiva. En ese sentido, no debemos pensar de la guerra cognitiva como una guerra que es completamente distinta. No, de hecho, creo que debemos pensar de la guerra cognitiva como una forma de guerra más amplia que explota las tácticas, que emplea las tácticas de la guerra psicológica. Entonces, explota las amenazas, los miedos, las fobias de los humanos. Aunque de ningún modo puede considerarse una prueba, recientemente en Suecia ocurrió un incidente que bien podría ser causado por alguna de las estrategias mencionadas en el estudio sobre guerra cognitiva. Niños y adolescentes suecos comenzaron a hacer preguntas angustiosas a sus padres relativas a una supuesta inminente invasión rusa. Los menores de distintas partes del país manifestaban una ansiedad creciente ante la perspectiva del comienzo de una guerra con Rusia. Sus padres, preocupados, supieron que el origen de esos desvelos estaba en una serie de videos surgidos de TikTok, muy popular entre adolescentes. En los videos publicados en el marco de la tensión entre Occidente y Moscú a cuenta de Ucrania, se invitaba a los jóvenes a imaginar qué sería de su país si Rusia los invadiera repentinamente. Coincidencia o no, Suecia es uno de los escasos miembros de la Unión Europea que todavía no ha ingresado en la OTAN. Non devi fare il gangsta, ricordati che Mongolosco c'ha un demone in testa. Non me ne fotto un cazzo, tipo un lapo alla testa. Scemo facciamo pure. News about Sweden. Sweden needs to join NATO for help if Russia declares war on Sweden because Russia wants Scotland. Cuando una persona tiene miedo, no actúa de una manera muy lógica, ¿no? Entonces, cuando una persona está actuando en una manera ilógica, cuando tiene mucho miedo, se puede explotarla a esa persona. Poco después de la publicación del documento sobre la guerra cognitiva, un asesor de defensa ruso advertía del surgimiento de un nuevo tipo de modalidad bélica, la que llamó guerra mental, cuyo objetivo sería la destrucción de la comprensión del enemigo de lo que son los pilares de la civilización.
Según alerta Andrei Ilnitsky, el impacto de esa guerra mental podría tardar al menos una generación en producir efectos, pero una vez logrados serían prácticamente irreversibles. Algo que contempla el informe patrocinado por la OTAN, donde se afirma que la guerra cognitiva bien puede ser la pieza que permita la transición de la victoria militar en el campo de batalla al éxito político duradero. ¿Estamos entonces ante una sutil estrategia de perfeccionamiento de la propaganda de toda la vida? ¿Se acabaron los tiempos en los que se decía por TV que tal o cual país poseía armas de destrucción masiva, conformándose con que la gente se lo creyera y ya? El objetivo ahora es modificar la forma de pensar y actuar de las personas para que se conviertan en multiplicadoras, amplificadoras y hasta mejoradoras del discurso bélico. De igual manera que muchas redes sociales estudian nuestros hábitos de consumo para moldearlos según las necesidades del cliente. Muchas preguntas todavía sin respuesta, aunque tal vez baste con contestar una sola: si hablamos de una realidad futura o si ya está aquí.